aplauso al Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando a través de YouTube o de Facebook. Los bendecimos en el nombre del Señor. Desde Pan de Vida Norte, este domingo fresco y agradable, en donde la atmósfera espiritual está preparada para recibir la palabra del Señor. Levante su mano derecha conmigo y repita: soy buena tierra para recibir la palabra del Señor y voy a dar fruto en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Jesús en esta mañana. Qué alegría saludarle, estar aquí compartiendo la palabra. Y vámonos a la Escritura. Hemos estado hablando acerca de la importancia de reescribir nuestra historia. Y cuando reescribes, tienes la oportunidad de corregir lo que estaba mal. Me toca que cuando estoy escribiendo un libro y después lo leo, hay cosas que no me gustan y entonces las cambio, las quito, las mejoro, las modifico y trato de que quede mejor. Y en Cristo tenemos la oportunidad de hacer eso al entregar nuestra vida al Señor, porque dice que el que está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, hay cosas de las que aprendimos que no tenemos que volver a hacer, hay eventos dolorosos que tenemos que dejar en el pasado, hay culpa y argumentos que tenemos que derribar para poder caminar hacia adelante. Y ahora con la experiencia de lo que vivimos, porque hay dos formas de aprender, y uno es por experiencia y otro es por sabiduría. Por sabiduría es cuando nos advierten, nos dicen y entendemos que no hay que hacerlo, pero por experiencia es que cuando nos dijeron que no lo hiciéramos y lo hicimos y recibimos el golpe, aprendimos que no era por ahí. Aprendimos que no era la manera de caminar y todo eso debemos tomarlo en cuenta para reescribir nuestra historia. Y hemos hablado por lo menos 5 cosas. Número 1, llamar las cosas como Dios las llama. Llamar las cosas como Dios las llama. Y es necesario ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es profundizar en nuestra vida espiritual para saber qué es lo que Dios quiere y llamar las cosas que aún no son como si ya fueran. Porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Dios llama las cosas que todavía no son como si ya fueran. Veíamos que estaban en el capítulo 4 y ahí decía que era Ebenezer, pero hasta el capítulo 7 le pusieron Ebenezer porque Dios ya estaba llamando ese lugar Ebenezer. Dios ya te está viendo cumpliendo su propósito en tu vida. Dios ya te está viendo restaurado, prosperado, bendecido y en victoria. ¿Alguien dice amén? En el pasado tal vez nos etiquetaron, nos llamaron de alguna forma, por eso es necesario desprenderse de todos los errores del pasado para poder llamar las cosas como Dios las llama. En segundo lugar, veíamos la importancia de poner orden en nuestra vida. Ordenar nuestros pensamientos, ordenar nuestras ideas, ordenar nuestro camino, ordenar nuestras prioridades. Número 3, veíamos la importancia de identificar las trampas, porque el enemigo trabaja con trampas. Pablo dice que no debemos ignorar las maquinaciones, las estrategias del diablo, para que él no gane ventaja. Él ya está derrotado, lo derrotó Cristo, pero él trata de hacernos caer. Por eso es necesario entender, comprender e identificar las trampas para no caer en sus engaños. Número 4, veíamos la importancia de poner en primer lugar a Dios, porque donde está tu tesoro, estará tu corazón. Donde está lo más valioso para ti, ahí estará tu corazón. Si tú pones tu corazón en personas, te pueden fallar. Si tú pones tu corazón en las riquezas, esas se pueden perder. Si pones tu corazón en un trabajo, te pueden despedir. Pero si tú pones tu corazón en Dios, aunque alguien te defraude, aunque pierdas dinero, aunque pierdas la empresa, por medio de Él puedes recuperarlo todo. ¿Alguien dice amén? Poner en primer lugar a Dios. Y veíamos la semana pasada la importancia de hacernos responsables de nuestra vida espiritual. Hacernos responsables de nuestra vida espiritual. Veíamos que hay una estadística que muestra que de cada 10 latinoamericanos, 7 son reactivos. Somos reactivos. Porque soy latino, no crea que por el porte griego soy de otro lugar. Somos reactivos, 7 de cada 10. Y entre las características que se encuentran es que tenemos la tendencia de culpar a otros. Culpar a otros. Echarle la responsabilidad a otros. Y mientras no asumamos nuestra responsabilidad, siempre estaremos remitiendo culpas.
Mientras no comprendamos, en ocasiones no sabemos que tenemos esa tendencia porque es un estilo de vida. Hasta que nos vemos de afuera, entendemos que tenemos la tendencia a culpar a otros. Veíamos que esto va desde el inicio de cuando Adán fue confrontado por Dios o llamado a cuentas. Dios le preguntó, ¿dónde estás? Después de haber comido del fruto que no debía comer. Y entonces él dijo, es que la mujer que tú me diste, tú tienes la culpa por darme a esta mujer. Y ella tiene la culpa porque me dio de comer. Lo que yo sabía que no tenía que comer, pero ella me lo dio. Yo sabía que tú dijiste que no, pero es que ella me lo dio. Y hay una coma, veíamos que hay una coma. Y después de esa coma es, y yo comí. La mujer que tú me diste, y coma, y yo comí. Y a veces nos quedamos antes de la coma, echándole la culpa a otros. Es que Dios, ¿por qué permitió que mis papás? Dios, ¿por qué permitió que me ocurriera esto en la infancia? Dios, ¿por qué permitió? Y le echamos la culpa a Dios y a las personas que nos afectaron. Y nos quedamos antes de la coma, remitiendo la responsabilidad de nuestro estado emocional o espiritual a aquellos que nos afectaron. Y es verdad que pudo haber marcas fuertes en nuestra vida. Sin embargo, nosotros debemos ser responsables en cómo solucionamos el conflicto que está acá adentro. Porque después de la coma decimos, es verdad, yo comí. Él me defraudó, pero yo me enojé. Él me engañó, pero yo me llené de rencor. Él me fue infiel, o como dijo Amanda Miguel, él me mintió. Pero yo me amargué. O sea, yo decidí permitir la amargura en mi corazón. Y soy el responsable de lo que entró aquí. Y Dios llama a cuentas a cada uno. Recuerdo que hace algún tiempo, Florecita fue a un congreso a Puebla. En ese entonces estábamos en una denominación llamada Asambleas de Dios. Pero al congreso al que fue Puebla no fue a un congreso de Asambleas de Dios, sino fue a otra iglesia muy grande. Y de aquí fueron varios autobuses con mujeres. Bastantes mujeres llegaron allá. Y entonces, llegando allá, Florecita estaba allá en el congreso, ahí con las mujeres que iban de Tampico, y de pronto una hermana que iba de Tampico, se acercó con ella para reclamarle algunas cosas. Y la hermana estaba muy llenita, muy llenita. No digo gordita, sino llenita, porque dicen que somos como 75-80% de agua, y entonces ella tenía mucha agua, ¿verdad? Y entonces se acercó a reclamarle a Florecita y decirle, tú eres de Asambleas de Dios, ¿verdad? Mira cómo me tiene Asambleas de Dios, porque yo estuve un tiempo en Asambleas de Dios y mira, me maldijo esa denominación, porque mira, estoy muy llenita, estoy muy gordita, porque esa denominación así me maldijo y así me tuvo. Y Florecita nada más escuchándola, ¿no? Entonces la hermana que estaba al lado se metió en la plática y le dijo, ¿cómo te atreves a decir que la denominación te tuvo así si ella está en esa denominación y mira, está bien delgadita? Tú estás gordita porque has de comer mucho. No le quieras echar la culpa a la iglesia o a la denominación por tu estado en que te encuentras. Es responsabilidad tuya el que te encuentres así. Pues imagínese, Florecita bien delgadita y la hermana diciéndole que era por la denominación que ella se encontraba gordita. Entonces, hermano, no culpes a la noche. No culpes. Bien, ahora quiero hablarle acerca de la importancia de crecer en discernimiento. Crecer en discernimiento. ¿Y qué significa crecer en discernimiento? Significa, si alguien me puede ayudar ahí para pasar a tiempo las diapositivas. Crecer en discernimiento significa que nosotros aprende a discernir, significa que nosotros vamos a crecer en nuestra vida espiritual. Como resultado de ser responsables en nuestra vida espiritual, tenemos que aprender a discernir. Discernimiento no es otra cosa más que aprender a distinguir entre el bien y el mal. Distinguir entre el bien y el mal. Esto sí, esto no. Estas prácticas no son correctas, no son moralmente correctas, no son espiritualmente correctas, no están de acuerdo a la palabra de Dios. Estas sí. Es una etapa donde si nosotros vamos a reescribir nuestra historia, tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, porque habrá personas que nos den su opinión, habrá ejemplos de personas que den mal testimonio y estaremos tentados a replicar sus conductas,
O habrá asuntos que se quieran meter en nuestra vida espiritual que no son acordes a la palabra de Dios, que son parte de la cultura de este mundo, pero que quien las practica te dice, no seas religioso, esto lo puedes hacer, no pasa nada. Y si uno no tiene discernimiento del bien y del mal, empieza a replicar las conductas de otros que se dicen ser cristianos, pero que no han entendido o no han aprendido a discernir el bien del mal. Tomando en cuenta lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 4, leemos que Israel salió a la batalla. Dice que cuando salió a la batalla y perdieron, entonces envió el pueblo a Silo, a un lugar llamado Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que estaba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahora, cuando uno lee la escritura, se da cuenta que los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran personas completamente impías. Eran personas que no tenían temor de Dios. Eran personas cuyas conductas estaban muy alejadas de los preceptos establecidos por Dios. Aún así ejercían el sacerdocio. Aún así llevaban el arca. Vemos en la escritura que cuando fueron a la batalla, ellos perdieron en la batalla, murieron Ofni y Finés, murieron, y no solamente murieron, sino que les quitaron el arca. Y vino un tiempo, en ese momento, en donde le trajeron la noticia a Elí, el sacerdote principal, y le dijeron que el arca había sido robada. Entonces su nuera, que estaba embarazada, dio a luz y tuvo un hijo al que le puso Icabod. Icabod significa la gloria ha sido quitada de Israel. La gloria ha desaparecido. Hasta ese momento se dieron cuenta que el arca había sido quitada y pensaron que la gloria había sido extraviada. Sin embargo, ellos habían perdido la presencia de Dios desde mucho tiempo antes. En aquel momento solamente fue la manifestación física de lo que tiempo atrás ellos habían extraviado o habían perdido, que era su comunión con Dios. Cuando uno no tiene discernimiento del bien y del mal, empieza a permitir cosas, empieza a permitir pensamientos, actitudes, tibieza, frialdad, descuidar el altar, descuidar la comunión con Dios. Y cuando menos se acuerda, ya surgió un problemón. Y ese problemón no fue en el momento en que apareció, sino que es el resultado de un punto donde no aprendimos a discernir, donde no entendimos que algo estaba metiéndose, lo dejamos ser, lo dejamos pasar, hasta que aquello se volvió una crisis. En el caso de ellos, murieron. Muchos, en el sentido espiritual, nos apartamos por situaciones que hemos descuidado personalmente. En este caso, hablamos de los sacerdotes, Ofni y Finés. Pero debemos recordar que todos tenemos un llamado al sacerdocio. Porque si la semana pasada hablamos de no remitirle la culpa a otros, estamos hablando de que esos sacerdotes pudieran representarnos a nosotros. Y que debemos ser responsables de nuestra vida espiritual. Y que debemos procurar el altar personal, la comunión con Dios, porque todos estamos llamados a ejercer el sacerdocio. ¿Y qué es el sacerdocio? No quiero que usted se imagine como una persona con una sotana y con un monaguillo o alguien ahí atendiéndolo. No. Sacerdocio es alguien que cuida un altar. Sacerdocio es alguien que tiene comunión con Dios. Y usted no necesita un título religioso, usted no necesita una credencial de alguna denominación o institución religiosa, porque Apocalipsis 1:5 dice que al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, a Él sea la gloria. ¿Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús en esta hora? Pero el sacerdocio, ese llamado, significa que podemos acercarnos con confianza a Dios. Dice la escritura que Cristo rompió el velo que nos apartaba del lugar santísimo donde mora la presencia de Dios. Que a través de Cristo usted y yo tenemos acceso directo a la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Pero es algo que nosotros debemos cuidar. Es algo que nosotros debemos procurar, porque cuando así estamos activos, cuando estamos con el altar encendido, el discernimiento está activo. Está presente y el Espíritu Santo te dice, no hagas esto.
El Espíritu Santo te pone un freno porque dice la palabra que Él nos convence de pecado, nos convence de justicia y nos convence de juicio. Es la obra del Espíritu Santo. Él nos recordará las palabras que Cristo ha dado. Él mantiene fresco nuestro corazón para Dios. Él nos consagra a Dios. La obra santificadora la hace el Espíritu Santo. Usted y yo podemos esforzarnos, pero por más esfuerzo que hagamos, va a ser semejante a las hojas de higuera que Adán y Eva se pusieron para tapar su pecado, para tapar su desnudez. Ninguna de nuestras obras puede santificarnos, pero mantenernos en comunión con el Espíritu Santo va a ser garantía de que nos mantengamos con el corazón alineado a nuestro Padre Celestial. ¿Alguien dice amén? Amén. Ahora, fíjese bien, Ofni y Finés tenían nombres egipcios. Nombres egipcios. Y yo quiero que usted vea que Dios había sacado a Israel de Egipto. Mucho tiempo atrás Dios los había liberado de Egipto y con el paso del tiempo vemos a un sacerdote, a un padre de familia que le pone a sus hijos nombres egipcios. Y esto tiene que ver con un padre de familia que no sabe discernir entre el bien y el mal y permite que sus hijos tengan costumbres mundanas, costumbres de Egipto. La niña tiene 3 años y ahí está perreando y el papá ahí grabándolo. ¡Ay, mira qué chistosa se ve! Y mira, se le para el pañalito y ahí está la niña y el papá ahí grabándolo. Y no sabe distinguir entre el bien y el mal. Esa niña crece y a los 15 años sale en su red en sus redes sociales, en su Facebook, tal vez enseñando mucho o parándose así, saludando de alguna forma, provocando. ¿Qué pasa con una señorita de 13, 14 o 15 años que sale con una pose muy provocativa en las redes sociales? Y tú como padre no te has dado cuenta, tú como padre no has puesto un freno porque no supiste discernir entre el bien y el mal. Porque desde que estaban chiquitos tal vez no pudiste conducirlos y esto no es para buscar culpables, sino para entender nuestra responsabilidad como sacerdotes en el hogar. Para entender que la formación y el cuidado de nuestros hijos recae sobre nosotros como padres de familia. ¿Alguien dice amén? Como padres de familia. Porque ¿qué pasará con una señorita que sale así, imagínense en las redes sociales, así con el porte muy acá y muy pomposa? ¿Usted cree que los jóvenes van a mandar mensajitos? Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga, sierva del Señor. O un jovencito acá sin playera, mostrando los huesitos que tiene. ¿Qué pensamientos habrá detrás de esas acciones? ¿O qué influencia hay detrás de esos comportamientos? Elí permitió que sus hijos tuvieran influencia de Egipto porque le puso nombres de allá, nombres egipcios. Permitió conductas, comportamientos, palabras, actitudes que ya no son acordes a los de un hijo de Dios. Eso fue lo que permitió Elí y con el paso del tiempo llegaron las consecuencias. Por eso como padre de familia, como joven, debes aprender a discernir entre el bien y el mal. Debes aprender a distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Debemos hacer la diferencia. El significado de los nombres de los hijos de Elí revelan muchas cosas. Por ejemplo, Finés significa oráculo o boca de serpiente. Imagínense. ¿Y cómo se llama el sacerdote? Boca de serpiente. Vamos con el sacerdote boca de serpiente. Vamos con el mentor boca de serpiente. Vamos con el pastor. Boca de serpiente. Era un hombre con llamado a servir a Dios, porque era hijo de sacerdotes. Pero el significado de su nombre nos ilustra la influencia egipcia que él tenía, la influencia del mundo. Tomando en cuenta que cada uno de nosotros tiene un llamado al sacerdocio, hay una influencia de Finés que quiere alcanzarnos y quiere afectar nuestra boca, la manera en que hablamos. Recordemos que fue una serpiente la que vino con Eva. Fue una serpiente y empezó a sembrarle intriga entre Dios y ella. Intriga o cuestionamientos en las instrucciones de Dios. Dios dijo, no comas porque vas a morir. Pero la serpiente dijo, no vas a morir. No seas religiosa. ¿Qué tanto es una caguama, hombre?
¿Qué tanto es un tequilita? No seas religioso, no seas religiosa, estamos en el siglo XXI. Y empieza a poner intriga o cuestionar lo que está escrito en la palabra. La palabra dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ah, no te vas a embriagar, hombre. Con una no te embriagas. Y ahí dice, no embriagarse. Hasta para eso. Salen buenos intérpretes. Entonces, ahí está la serpiente con Eva hablándole, usando la lengua para separarla de su autoridad, para alejarla de Dios, para poner en cuestionamiento las instrucciones del Señor. Y aquí vemos una influencia de las palabras. Y las palabras son tres formas de que las podemos ver. Una es cuando nos llegan a manera de pensamientos. Nos llegan pensamientos, nos llegan ideas, nos llega la imaginación, nos llegan cuadros, y esos cuando son buenos provienen de Dios, pero cuando son algo con la influencia del mundo que busca apartarnos de Dios, no provienen del Espíritu Santo, provienen de Dios. ¿Será pecado que le hable a esta hermana que está casada para invitarla a salir? No creo que sea pecado, nada más me voy a tomar un cafecito con ellos. Si está casada, ¿cómo le vas a invitar a salir? Estás abriendo una puerta hacia algo que te puede llevar a algo más profundo. Entonces son pensamientos que vienen o son palabras que alguien te dice o que tú dices. Cuando eres un sacerdote, un creyente lleno del Espíritu Santo, pero que todavía trae la influencia del mundo, es natural decir groserías, es natural decir palabras, maldiciones o cosas por el estilo. No sabemos distinguir entre el bien y el mal, y la Escritura dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y que quitemos de nosotros toda maledicencia, todas maldiciones, todas malas palabras. Porque un hijo de Dios debe caminar como hijo de Dios, debe comportarse como hijo de Dios y debe hablar como hijo de Dios. ¿Alguien dice amén? Porque si algo camina como pato, grazna como pato y se mueve como pato, entonces es un pato. Y si alguien dice que es cristiano, debe caminar como cristiano, debe comportarse como cristiano y debe hablar como cristiano. ¿Alguien está aquí conmigo? Ofni significa renacuajo. ¿Qué significa? Imagínense. Vamos con los sacerdotes que son pareja ministerial, Ofni y Finés. Boca de serpiente y renacuajo. Hermanitos llenos del Espíritu Santo. Renacuajo. Y el renacuajo, mis amados, es la larva de la rana. Todavía no es rana. No parece rana, parece pez. Pero con el paso del tiempo le salen patitas y empieza a tomar forma de rana hasta que anda saltando y salta de grupo en grupo y no es cierto. Pero cuando comienza, no comienza como rana. Es una larva de rana. Es una semilla de rana. No parece rana, parece pez. Pero llega el momento en que se convierte en una rana. ¿Sí? Una larva de rana en ese estado no parece rana. Pero con el paso del tiempo le van a salir patitas. Y comenzará a saltar como rana, a comportarse como rana. Esa es la capacidad de los pensamientos. Cuando tú aceptas pensamientos o palabras, en ese momento no se ven cumplidas. Pero en la medida que las recibes y las asimilas, las empiezas a manifestar, empiezas a caminar. Cuando no disciernes entre el bien y el mal, Eva, ahí le faltó discernimiento y no distinguió lo que venía o lo que iba a pasar y terminó siendo desechada o echada fuera de esa atmósfera de la gloria de Dios, que era el Edén. Empezó a caminar diferente, a tener resultados diferentes. Fue el efecto, fue el resultado. Y así es el pensamiento que llega a nuestra mente. Cuando no sabemos discernir y lo aceptamos, tarde o temprano lo vamos a vivir. Porque ese es el poder de un pensamiento. Hay una frase que dice así: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. O sea, acepta un pensamiento y lo vas a accionar. Siembra acciones y vas a cosechar un hábito. Si es un buen hábito, excelente, pero si es un mal hábito, es el resultado
de un pensamiento que aceptaste, que asimilaste y que te llevó a hacerlo. Siembra un hábito, practica un hábito y formarás un carácter. Forma un carácter y alcanzarás un destino. Hay una frase que dice así: aplícalo para lo bueno y aplícalo para lo malo. Siembra un pensamiento bueno, vas a generar acciones buenas, acciones correctas, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y del corazón salen las cosas buenas o las cosas malas. Por eso es necesario identificar lo bueno de lo malo, hacer una separación. Hacer una separación significa, el renacuajo no tiene patas, pero en su momento le saldrán, y significa que la persona tarde o temprano va a practicar aquel pensamiento, o va a llevar a cabo aquel consejo que recibió, o va a imitar las conductas de otros. Porque son tres formas en que llegan las palabras: por medio de pensamientos, por medio de escuchar a otros, o por medio de ver a otros. Porque el apóstol Pablo dice que somos como cartas abiertas, cartas escritas. Entonces cuando somos cartas escritas, está diciendo, la gente va a ver a Cristo por medio de nuestras conductas y nuestros comportamientos. Y la gente se va a ver inspirada a buscar al Señor. Pero cuando habla de cartas abiertas, quiere decir que la gente está leyendo nuestra vida y está recibiendo palabras por medio de nuestro testimonio. De manera que hay tres fuentes por donde recibimos esas palabras, que son pensamientos, que son consejos, o que son los ejemplos que otras personas nos dan. Ahora, ¿qué significan las ranas en la Escritura? Porque una cosa es el renacuajo y otra cosa es la rana. O sea, el renacuajo es el pensamiento, es la palabra, es la semilla, pero la rana es el resultado de aquel pensamiento. La rana es el resultado de aquella palabra que nos dieron. La rana es la metamorfosis de aquello que yo acepté. Y recuerda, estamos hablando del discernimiento del bien y del mal. Si no sé discernir el mal, hoy recibo un pensamiento y no lo veo malo. Hoy imito la conducta de otro y no lo veo malo. Hoy hago esto que me dijeron y no lo veo malo, pero tarde o temprano aquello va a transformarse y se convertirá en una rana. ¿Qué representan las ranas? Las ranas representan espíritus inmundos. Ahora quiero aclarar algo. Esto no es para que usted llegue a su casa y piense que las ranas naturales son espíritus inmundos. No, las ranas son animalitos que Dios creó, que entre otras son parte de un ecosistema y es necesario que estén ahí. Las ranas no son demonios. Espiritualmente estamos hablando que las ranas, en el sentido espiritual, representan espíritus inmundos. ¿Qué representan? Espíritus inmundos. No vaya a ver usted una rana y diga, te reprendo en el nombre de Jesús. No. La rana no es un demonio. Simboliza escrituralmente algo. Dice Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca, ¿de dónde? Ahí están las palabras. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Espíritus inmundos semejantes a ranas. Dice que salieron de la boca del dragón, que representa al diablo, de la bestia, que representa a un demonio, y del falso profeta, que representa a una persona. Ahora, hay falso profeta, hay falsos maestros, hay falsos pastores, hay falsos apóstoles, hay falsos obreros, hay falsos creyentes, hay falso de todo. Pero no porque haya personas falsas significa que no haya personas verdaderas. También hay profetas verdaderos, hay apóstoles verdaderos, hay pastores verdaderos, hay maestros y obreros verdaderos, y hay creyentes genuinos que están buscando con todo su corazón al Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, ahí habla de la falsedad de esta Trinidad, porque es una Trinidad. La bestia, el dragón, la bestia y el falso profeta es una Trinidad, porque Satanás siempre imita al Señor. Satanás siempre trata de confundir al pueblo levantando obras falsas. Y aquí vemos a los espíritus inmundos que salen en forma de las ranas. Ahora, las ranas, mis amados, capturan a su presa con la lengua. Y esto revela muchas cosas. Capturan con la lengua a sus presas. Por eso vemos en Apocalipsis que de la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la boca de la bestia salían estas ranas.
porque son, como ya te mencioné, estas palabras que tú y yo, si no sabemos discernir si vienen de Dios o no vienen de Dios, si las recibimos, pueden estar infiltrándose pensamientos contrarios a la voluntad del Señor. En el versículo 14, leímos el 13, ahí en Apocalipsis, pero en el versículo 14 nos muestra que el objetivo de estas ranas, o el objetivo de estos espíritus inmundos, o de las palabras que salieron del dragón, de la bestia y del falso profeta, es reunir a todos los reyes contra Dios. Escuche, el objetivo es reunir a todos los reyes contra Dios. Recuerde que la Biblia muestra a Jesús como el Rey de Reyes. ¿El Rey de qué? De Reyes. Estamos llamados a ser parte del reino de Dios. Estamos llamados a que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Y que el reino de Dios se establezca en nuestra vida quiere decir que Él quiere darnos salvación, sanidad, libertad, restauración y prosperidad. ¿Alguien dice amén? Ese es el propósito de Dios, cumplir su perfecta voluntad en nuestra vida. Pero hay alguien que se opone. Y hay alguien que dice, no. Y va a tratar de convocarnos para rebelarnos contra Dios. O sea, Dios nos dice, vive en santidad, pero Él nos dice, no seas religioso, hombre. ¿Qué tanto es tomarse una caguamita bien fría? Es más, el pastor no se va a dar cuenta. Recuerdo que una ocasión fui a una boda allá por Guatemala. Me invitaron a oficiar la boda y entonces ya estaba yo en la boda. Oficié la boda y todo muy bonito, bien alegre, la comida bien rica, la víbora de la mar y todo el rollo. Y en eso voy al baño. Y ya entro al baño y estoy allí en mi aposento. Me siento en mi aposento, cierro la puerta y de pronto entra más gente al baño y escucho una voz de un hombre que dice, estamos esperando que se vaya el pastor para sacar las botellas. No se vayan a ir, ¿eh? Y no se dio cuenta que yo estaba allí. Entonces voy saliendo y me va viendo el hermano y ay, el pastor todavía está aquí. Sí, aquí estaba sentadito, pero no te preocupes, ya me voy a ir. Entonces, fíjate bien, si el objetivo de esas ranas es reunir a los reyes contra Dios, o sea, son pensamientos, son palabras que tienen el objetivo de que Dios no reine en ti. Que reines tú, no Dios. O sea, Dios dice una cosa en la palabra, pero a mí me gusta hacer otra. ¿De dónde proviene esa fuente? Hay algo que se opone para que el reino de Dios se establezca en tu vida. Y si nosotros no sabemos discernir la fuente de esos pensamientos o la fuente de ese consejo, entonces estaríamos oponiéndonos a Dios. No, pero yo no estoy en contra de Dios, pero con tus conductas que emanan de un pensamiento que recibiste, estás. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, si tú vas a la palabra y te dice, ama a tu mujer como a vaso más frágil, pero vas con alguien, un compañero de trabajo o un hermano filisteo y le dices, oye, fíjate que tengo esta bronca en la casa con mi esposa, tú ponle 3 y vas a ver cómo se aliviana. Entonces dice, ¿tú lo haces? Sí, yo lo hago y mira, bien sumisa, bien sujeta. ¿Qué no dice la Biblia que tiene que estar sujeta? Ay, no, pues sí. Y vienes, ahí estás reinando tú. Este pensamiento o este consejo no es acorde al reino de Dios. Y es un pensamiento que si no sabemos discernirlo, no podemos llevar a nuestro matrimonio a la plenitud que Dios tiene diseñada para el matrimonio. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso debemos aprender a discernir el bien y del mal. Pueden ser pensamientos, pueden ser consejos o pueden ser ejemplos. Pues el hermano hace negocios chuecos. ¿Y cómo chuecos? Es que da kilos de 900 gramos. Porque él dice, el hermano, que el que no tranza. Ese pensamiento, ¿de dónde viene? ¿De la palabra de Dios o de Egipto? Ahí estaba Elí poniéndole a sus hijos nombres egipcios, etiquetas egipcias, comportamientos egipcios, conductas egipcias. Yo creo firmemente que Dios prospera el trabajo de nuestras manos, que de Dios provienen sabiduría e inteligencia, que dice la palabra que la sabiduría nos da larga vida en nuestra mano derecha y riquezas y honra en la mano izquierda. Levante su mano derecha y diga larga vida, muévala así y diga larga vida, y en su mano izquierda diga riquezas y honra.
Son los beneficios de la sabiduría, y la sabiduría proviene de Dios. Usted no necesita hacer negocios chuecos, usted no necesita ser tramposo, usted no necesita darle kilos de 900 gramos a la gente, porque sobre usted está la bendición y los cielos están abiertos para darle sabiduría para que a usted le vaya bien. ¿Alguien dice amén? Para que a usted le vaya bien. Entonces, cuando las ranas, que son una simbología de espíritus malos, unen a los reyes contra Dios, el objetivo es que no reine Dios en ti. Que no reine Dios en ti. Que la palabra de Dios no gobierne tu vida. Que la palabra de Dios no sea tu norma de fe y conducta, sino que seas tú viviendo de acuerdo a la cultura donde vives, a la cultura en la que te mueves. Es que en mi trabajo tengo que decir groserías, porque si no digo groserías, todos se me vienen encima. ¿Y por qué se te van a venir encima? Y es que me van a hacer bullying si saben que soy cristiano y tengo que poner cara de machín rin. No necesitas hacerlo. No necesitas hacerlo. Estamos en un mundo donde vamos contracorriente. Jesús dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Señor, no te ruego que los quites del mundo, pero que sí los guardes del mal. En tu trabajo, en la oficina, en la calle, donde quiera que estés, Dios te guarda y te da el poder y la facultad para vivir en santidad para Él. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Si vamos a reescribir nuestra historia, es necesario discernir las voces que llegan a nuestra mente. Porque hay voces que llegan a nuestra mente, pensamientos que llegan a nuestra mente. El dragón no lo vemos, pero nos habla de alguna forma, nos inyecta pensamientos. Y esos pensamientos tienen la facultad de convertirse en ranas. Y nosotros debemos discernir. Este pensamiento no proviene de Dios. Es inevitable que llegue un pensamiento, pero lo que sí puedo hacer es echarlo fuera. Hay un filósofo que decía, es inevitable que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que pongan un nido en tu cabeza. Si ponen una ramita y pones otra ramita y ponen otra ramita, los puedes ahuyentar porque sabes que están poniendo un nido. De igual forma no puedes evitar que los pensamientos vengan, pero sí puedes evitar que se queden. Los echas fuera porque disciernes entre el bien y el mal. Esto no proviene de Dios. Este sentimiento no proviene de Dios. Este rencor no proviene de Dios. Esta ofensa no proviene de Dios. La voy a echar fuera porque esta ofensa da lugar a que vengan más pensamientos malos como moscas. Lo desecho y decido llenarme de la palabra de Dios. Decido poner alabanza, decido poner adoración, decido llenar este cuarto de una atmósfera divina porque sé que el mal quiere meterse a mi casa, pero Dios me va a dar la victoria. Amén. A veces vemos caricaturas donde ves a alguien con un diablito por un lado, ¿no? Y con un angelito por otro lado, ¿no? Como el Espíritu Santo diciéndote que hagas lo correcto y el diablo por el otro lado diciéndote no lo hagas, ¿no? Lo vemos en las caricaturas, lo vemos en diversos y nos da risa, ¿no? Pero es una gran realidad, es una gran verdad. Hay una lucha por el reino, por el control de nuestro corazón. Dios quiere reinar en nuestro corazón y Satanás no quiere que Dios reine. Por eso pondrá pensamientos, pondrá palabras por medio de alguien o mostrará malos ejemplos. Es inevitable encontrar malos ejemplos. Y esos malos ejemplos a veces nos llevan a replicar las conductas, los comportamientos. Oye, mamá, ¿por qué a mí no me dejas ir al antro si al otro muchacho sí lo dejan ir al antro? Pues allá lo dejaron ir al antro. Pero es que él dice que no es pecado, que no sea religioso. ¿Por qué no me dejas ir? Y ahí entra en un dilema la mamá o el papá, porque al otro niño sí lo dejan ir al antro. A la otra niña sí la dejan ir al antro y va a la iglesia. Eso pasa en Guatemala. Entonces traten de replicar las conductas. Y cuando no hay un padre, una madre de familia que no sabe distinguir entre el bien y el mal, los deja ir. Está bien ya para que no deslata, está bien para que aprenda, para que discierna entre el bien y el... No. Cuando uno se va por una puerta, eso empieza a llevarnos por un camino cada vez más profundo en decadencia y debemos evitar irnos por esa senda que no nos trae nada bueno. Esta influencia de las ranas, y le repito que las ranas son espíritus malos que sufrieron una metamorfosis de renacuajo a rana.
Estas ranas se oponen al reino de Dios. Y cuando usted y yo leemos la Biblia, nos damos cuenta que a lo largo de la historia, Dios levanta personas, pero luego levanta a otro para afligir a los que Dios levantó. Dios levanta personas para resistir el reino de Dios. Dios levanta personas para avanzar en el reino de Dios, pero el enemigo levanta adversarios para detener la obra de Dios. Vamos a ver un ejemplo de Faraón. Faraón fue un rey egipcio. Y en este ejemplo, porque muchas veces usamos a Faraón como el diablo, pero Faraón era el rey de una tierra. Y déjame ponerlo en este momento como Faraón ilustrándonos a nosotros. Porque la tierra en la que reinamos es nuestra vida. Somos del polvo de la tierra. Nacimos y tenemos voluntad. Dios nos ha dado la facultad de decidir. Dios nos ha dado la facultad de conducir nuestra vida, del libre albedrío. Faraón, en el tiempo de José, fue beneficiado por Dios a través de José. Porque venía un tiempo de abundancia, pero luego venía un tiempo de escasez. Y José vino y le dio consejo de parte de Dios para ser librado del periodo de crisis. Y José puede representar a Jesús. No es Jesús y no es Cristo, pero es una simbología de Cristo porque alimentó con pan a toda su generación. Alimentó con pan a toda su generación. Y nosotros pudiéramos ser como Faraón, que en un tiempo gobernábamos nuestra vida, pero conocimos a Jesús y Él nos dio salvación y nos dio libertad. ¿Alguien dice amén? Jesús. Ahora, pero dice la palabra que después se levantó un rey que no conocía a José. O sea, un faraón que se olvidó de lo que José había hecho. Se olvidó de lo que Dios había hecho con su nación, con su antepasado, y entonces buscó la manera de esclavizar al pueblo de Dios. Buscó la manera de obstaculizar los propósitos de Dios. Y escuche, esto puede ilustrar a alguien que en algún tiempo vivió fuera de Dios, pero conoció a Jesús. Y cuando conoció a Jesús experimentó salvación, nueva vida, libertad, palabra, gozo y entusiasmo. ¿Alguien de aquí está conmigo? Alguien que conoció a Jesús, pero que con el paso del tiempo se le olvida lo que hizo Jesús. Así como se levantó un faraón que no conocía a José. La palabra conocer en la escritura tiene que ver con intimidad, con comunión. Habla de un creyente que con el paso del tiempo dejó de tener comunión con Dios. Descuidó su altar, descuidó su relación con Dios, dejó de tener intimidad con el Espíritu Santo. Así podía estar sirviendo, así podía estar asistiendo, pero no lee la palabra, no ora personal. Sí ora por otras personas, como Saúl lo hacía cuando levantó un altar para aquellos que habían pecado, pero él no tenía un altar personal, él no tenía comunión con Dios. Y este faraón que no conocía a José empezó a conspirar cosas malas contra el pueblo de Dios y representa a un creyente que se olvidó de lo que Dios había hecho en su vida, que se olvidó de la obra de salvación, que descuidó su altar, que descuidó su comunión con el Señor. ¿Y sabes qué le pasó a este faraón? Este faraón empezó a escuchar a hechiceros. A hechiceros. La Biblia los muestra como hechiceros. Y los hechiceros influían en él para aconsejarlo. Aunque la Biblia lo muestra como hechiceros, Faraón los veía como sacerdotes, porque eran los sacerdotes de la religión egipcia. Pero la Biblia los muestra como hechiceros, como manipuladores. Y manipulaban a Faraón para que se levantara contra Dios. Manipulaban a Faraón para resistir la obra de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Diga conmigo, ay, ay, ay. Entonces, estamos hablando de las ranas, de los renacuajos, porque alguien puede haber experimentado salvación, gozo, alegría, entusiasmo, pero en algún momento viene ese renacuajo, viene ese pensamiento. Y aunque somos como Ofni y Finet y estamos sirviendo, hay una influencia del renacuajo. Un renacuajo que recuerda se convierte en rana.
Un renacuajo que no tiene comportamientos de rana, pero que en algún momento va a tener comportamientos de rana. Y si uno no discierne entre el bien y el mal, uno sigue por ese camino y tarde o temprano se convierte en un creyente, en un servidor, en una persona que en algún tiempo estuvo lleno de gloria, lleno del fuego de Dios, pero que se convirtió en una persona apática, religiosa e indiferente ante la obra del Señor. Todo comienza con un descuido. Un pensamiento, un mal consejo, un mal ejemplo que estás siguiendo. Es que aquel hermano echa mentiras, yo también echo mentiras. Es que aquel hermano es tranza, pues yo también, aunque dé el diezmo. Él da el diezmo, yo también lo doy de las tranzas. No, esas conductas tarde o temprano nos apartan y apagan nuestro altar y nos llevan a escuchar voces de los hechiceros, de los brujos, en el contexto de Moisés. En ese contexto Dios viene con Faraón y le dice a Faraón, Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios envía a Moisés, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y entonces Faraón se resistió, vinieron las plagas, segunda plaga, y en la tercera plaga Dios anuncia las ranas. Había hechiceros aconsejando a Faraón. Venía Moisés y convirtió el agua en sangre y también los hechiceros lo hicieron. Mira, yo también soy cristiano, hombre, mira. El pastor predica, yo también enseño. El pastor ora, yo también oro. Replicar ciertas cosas. Y entonces viene Moisés y recordemos, la vara se convierte en serpiente y aquellos también lo hacen. Viene la tercera plaga. El Señor le advierte, Faraón, arrepiéntete porque si no, voy a enviar ranas sobre ti. ¿Qué representan las ranas? ¿Qué representan las ranas? Espíritus malos. Dice Éxodo capítulo 8, versículo 3, que el Señor le dijo, y el Nilo se llenará de ranas. El Nilo representaba para ellos una deidad, porque les daba pescado, porque era por donde los barcos y las lanchas comercializaban, era una parte del desarrollo económico. Y el Señor le dijo, se te va a llenar de ranas, eso en que tanto descansas. Y esas ranas subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dios le está advirtiendo, Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja que mi pueblo sirva a Dios. Y cuando lo aplicamos a Faraón, es cuando el Espíritu Santo nos dice, hey, actívate en el servicio. Hey, participa en el servicio. Porque el servicio mantiene tu altar encendido. El participar en un grupo te lleva a preparar un tema, compartir la palabra, tener comunión con Dios, aconsejar a alguien. Eso te mantiene conectado a la fuente de bendición. Pero Faraón no quería. No voy a salir, no voy a dejar servir, no va a servir. Entonces vienen las ranas. Dios te advierte, si no dejas ir a mi pueblo a servir, te vas a llenar de ranas. Te vas a llenar de esos seres que van a inundar cada parte de tu palacio, cada parte de tu casa y toda la ciudad. Faraón no hizo caso. Prefirió escuchar a sus consejeros y las ranas inundaron Egipto. Inundaron su palacio, inundaron su recámara, los baños, la cocina, las casas de sus siervos, todo Egipto. Todo. Y esto es símbolo, mis amados, de cuando aceptamos esos pensamientos, esas palabras, o replicamos esas conductas y no nos disponemos a servir a Dios. Y empezamos a tener unas conductas que no eran acordes a aquel día en que recibimos a Cristo. Ese día en que recibiste a Jesús y experimentaste un rompimiento, fuiste y te reconciliaste con tu suegra, con tus hijos, abrazaste a medio mundo, andabas bien alegre, soportabas muchas cosas, eras paciente, eras amoroso, eras dedicado y una serie de características que con el paso se perdieron. Se perdieron, se extraviaron. ¿Y sabes qué es en qué nos comienza a afectar? En el caso de Faraón, vemos que cuando escuchamos esos consejos de los hechiceros y nos olvidamos de Dios, nos empezamos a llenar de altivez.
de altivez, porque Dios le dijo a Faraón por medio de Moisés, le dijo: vengo de parte de Yo Soy. Yo Soy dice: deja a mi pueblo ir al desierto para que me sirva. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es? ¿Por qué tengo que hacer lo que él dice? ¿Por qué? Y había un faraón que había conocido a Dios por medio de José. Y este es el camino que alguien que no profundiza en su relación con Dios, que un día experimentó la bendición, un testimonio de la grandeza del Señor, alguna respuesta, una oración, la salvación, algo en la casa, pero con el paso del tiempo descuida su altar, escucha cosas que no debe escuchar, replica conductas de quien no debe imitar, y llega el momento en que el creyente dice: ¿y por qué tengo que hacer lo que dice allí? Ahí dice que tengo que perdonar, pero ¿por qué no tengo que perdonar? No me ha perdido perdón. Y aquel hombre o mujer que estaba tan enamorado de Dios, al descuidar su altar, no tuvo discernimiento, entraron pensamientos no correctos y ahora es alguien que se resiste a Dios. ¿Por qué tengo que servir? ¿Y por qué tengo que hacer discípulos? Y empieza a cuestionar tantas cosas y no nos damos cuenta que estamos resistiendo a Dios. Y no entendemos que fue la influencia de esos renacuajos, de esas semillas de pensamiento que entraron a nuestra vida y nos llevaron a tener estos comportamientos. Pero ahí dice que las ranas también afectan en relación a la alcoba y a la cama. El Señor le dijo: si no dejas ir a mi pueblo a servir, si no sirves a Dios, vas a estar tan inactivo que las ranas se van a meter hasta tu alcoba, hasta tu cama. Y esto muestra la vida sexual o la vida conyugal. Esos pensamientos, porque todo adulterio, toda fornicación, todo acto sexual realizado, primero estuvo acá. Fue generado acá, fue concebido acá. No fue que me caí sobre una muchacha. No, todo se concibe aquí, todo se planea aquí. Y cuando no discernimos entre el bien y el mal, dejamos que esos pensamientos lleguen. Y recuerda que los pensamientos cosechan acciones. Los pensamientos nos llevan a actuar. Jesús dijo que del corazón salen los adulterios, los robos, los homicidios y una serie de cosas que se permitieron acá adentro. No hubo una puerta que se cerrara, no hubo una resistencia a esos pensamientos y los aceptamos y los recibimos. Y hablar en asuntos sexuales, esto es como cuando aún siendo cristiano, permites asuntos sexuales fuera de lo permitido por Dios. El adulterio es algo que Dios reprueba, es algo que Dios no permite, es algo que no es aceptado por el Señor, porque alguien lo puede llegar a cometer porque en algún momento descuidó su altar. Y en algún momento esas semillas entraron, alguien le cerró el ojo, alguien le dijo bonitas palabras, alguien le enseñó las pompas, alguien le enseñó los músculos y fue atrapado. ¿Alguien está aquí? En los jóvenes. En los jóvenes. Para cada joven yo creo que Dios tiene una familia extraordinaria, una familia de honra. Desea bendecir a nuestras siguientes generaciones. Pero si como joven tú recibes pensamientos, o sea, recibir es aceptarlos en contra de lo establecido por Dios, escuchas la opinión de jóvenes que no tienen temor de Dios, jóvenes que andan de aquí para allá, tipo la mujer samaritana, que 5 novios ha tenido y está con el sexto, o 5 novias ha tenido, y como la princesa que busca besar al sapo, ¿no? Se la pasa besando sapos a ver cuál de ellos va a ser el príncipe. Y si como padres nosotros permitimos que ande con uno, con otro, con otro, con otro, con otro. ¿Sabes que en la Biblia no viene el término noviazgo? Es otro tema, pero se enseña el cortejo, porque es con la finalidad de conocerse, tratarse, para formar una familia. Pero a veces los padres de familia, aún siendo cristianos, estamos tan apurados en que los hijos y las hijas tengan novios, ya, y prueba aquí, prueba allá, y prueba más allá, y a ver con quién te quedas, cuando en lugar, ¿sabes qué? Descansa en Dios.
Confía en Él. Trata a alguien, conoce a alguien, pero no tienes que ser novio o novia para besarla y saber si te gusta o no te gusta. Esto es más profundo. Es más profundo. En el antiguo tiempo los padres decidían por los hijos con quién se iban a casar y había menos rupturas. Ahora se dejan llevar por las emociones, por la atracción, por el físico. Es que tiene cinturita de Barbie. Sí, pero al rato la va a tener de Barney. Es que el muchacho tiene la cintura de Cristiano Ronaldo, es talla 30. Sí, pero al rato va a ser cuello talla 30, ¿no? Y nos dejamos llevar más por lo efímero, por lo que desaparece, en lugar de buscar la voluntad de Dios. Había un libro que hace mucho leí que se llama ¿Con quién me casaré?, de Luis Palau, donde a los jóvenes los llevaban a ver, piénsale bien. Hoy no, hoy están en el Facebook, ¿con quién me casaré? Entonces no necesitamos eso. Las relaciones sexuales entre jóvenes, pastor, no sea anticuado, estamos en siglo XXI, enteramente progresista. No es un asunto de eso. Son valores que Dios estableció. Y cuando miramos los grandes cataclismos de imperios, los cataclismos, cuando los imperios fueron destruidos, una de las características es que perdieron el rumbo, dieron lugar al libertinaje, homosexualismo y una serie de cosas, pérdida de valores, y después vino la caída. Cuando como familias vamos perdiendo esos valores, estamos viendo una sociedad en decadencia. Como padres debemos tener ese discernimiento para nuestros hijos. Ey, eso no es, Ey, con amor, con ejemplo, con sabiduría, porque las cosas no se imponen, las cosas se inspiran. Pero sigue hablando que además de los asuntos sexuales, las ranas se meten en los asuntos sexuales, pensamientos, ideas, asuntos que llevan a los jóvenes a perder el valor, la identidad, la integridad. El tercer lugar, vemos que el Señor le dijo: esas ranas se van a meter en las casas de tus siervos. Y esto tiene relación con el trabajo, con la forma de hacer tu trabajo, una forma fraudulenta de hacer negocios, haciendo trampas, siendo desleal o deshonesto. Un cristiano no debe ser deshonesto en sus negocios. Un cristiano no tiene por qué dar kilos de 900 gramos. Nosotros creemos en la bendición de Dios. Creemos que Él prospera el trabajo de nuestras manos, que no requerimos hacer trampas, no requerimos perder la integridad. El que adquiere riquezas a manera de robo, hay un versículo que habla de que eso se va como agua, se pierde, no lo disfrutas, al contrario, trae maldición. Pero en ocasiones ver un creyente que hace negocios de manera chueca no solamente nos da evidencia de cómo las ranas se han infiltrado para, aunque sea lleno del Espíritu Santo o sea un creyente que está sirviendo a Dios, hace trampas, es porque ahí están las ranas. Por último, habla del pueblo y dice que esto es en relación a la familia. Todo lo que tú permitas, esas ranas, esos renacuajos, esos pensamientos, no solo te afecta a ti, porque es una puerta que alcanza a tus hijos, alcanza a tus generaciones, alcanza a los que viven en tu casa, porque nuestros hijos ven en nosotros una Biblia, nuestros comportamientos, nuestra integridad, nuestra congruencia, ser los mismos aquí y allá. Pero cuando permitimos pensamientos, esas ranas salen en la casa, esos comportamientos, esa forma de hablar, las groserías, las malas palabras, los conflictos. Y eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos y ellos lo llevan, porque es la cultura que aprenden en el hogar. Por último, bueno, allá habla del pueblo, ¿no?
Y el pueblo no solamente es la familia, la iglesia está conformada por familias. Y la iglesia va a estar de acuerdo al estado de cada familia. Si en la familia hay el matrimonio, hay conflictos que no se quieren arreglar, se ve reflejado en la iglesia. Porque la iglesia somos personas, somos familias. Pero esto se ve reflejado en nuestra sociedad también. Tenemos una visión y la visión es transformar nuestra comunidad. Esa es nuestra visión. Y creemos que Dios lo puede hacer. Pero el cambio empieza en nosotros. Comportamientos, sacerdotes, creyentes, con testimonios correctos, palabras correctas. Faraón no hizo caso y las ranas llegaron. Faraón, a pesar de que su antepasado conoció a Dios por medio de José, Faraón se olvidó de Dios, no hizo caso y las ranas llegaron, inundaron. Y esas ranas no solamente fueron la manifestación de que un día no quiso escuchar a Dios. Que las ranas llegaran a la alcoba, a la casa, a sus hijos, a la cocina, al trabajo, fue la manifestación de que un día no quiso escuchar a Dios. Prefirió escuchar a los hechiceros. Prefirió escuchar esas voces que le decían: haz lo que tú quieres, haz lo que tú tienes que hacer. Y las consecuencias llegaron. Entonces mandó llamar a Moisés. Moisés, ven. Pastor, venga y ore por mí. Pastor, mentor, sembrador, venga y ore por mí. Tengo una bronca en la casa, tengo una bronca. Y Moisés fue. Como cuando va tu mentor o tu sembrador a orar por ti, a recordarte lo que ya viste en la escuela de campeones, a recordarte la palabra, a recordarte cosas importantes que tenemos que hacer. Y ahí está el mentor, ahí está el sembrador, ahí está el pastor, ahí está Moisés. Y Moisés viene con Faraón y le dijo: dígnate decirme cuándo he de rogar por ti. ¿Cuándo quieres que ore por ti? ¿Cuándo quieres que ore por tus siervos y por tu pueblo? Para que las ranas sean quitadas de ti, para que esos espíritus se vayan, para que esa influencia, esa maldición desaparezca, para que tu hogar se llene de la luz del Señor, para que tus casas se vayan esas ranas y solamente queden en el río. Y él respondió y le dijo: mañana, mañana. Entonces Moisés le dijo: conforme a tu palabra, mañana. ¿Cuándo quieres que ore por ti? Mañana. ¿Cuándo vas a echar fuera esas ranas? Mañana. ¿Cuándo vas a renunciar a esos actos? Mañana. Pastor, déjeme hoy domingo tomarme la última caguama bien helada. La tengo en el refri, está sudando de frío. Gloria a Dios, dijo alguien por allá, ¿verdad? En la mañana. ¿Cuándo vas a hacer estos cambios? Mañana. ¿Cuándo vas a desechar esos pensamientos? Mañana, déjeme pasar mi crisis. ¿Cuándo vas a renunciar? Y parece que aquellas cosas nos traen tanta satisfacción. Aquel dolor, aquel sentimiento, aquella depresión, aquel mal deseo, que lo apapachamos tanto, las ranas se meten tanto que decimos: mañana. ¿Cuándo entras a escuela de campeones? El próximo ciclo. ¿Cuándo vas al encuentro? Hasta julio. ¿Cuándo vas a iniciar los cambios? En enero. Ya llevas 7 eneros. Mañana, mañana, mañana. Y postergamos las cosas que Dios quiere hacer. Postergamos los cambios que Dios quiere que hagamos. Si vamos a reescribir nuestra historia, es importante crecer en discernimiento espiritual para diferenciar lo bueno de lo malo. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un pensamiento tendrá la capacidad de convertirse en una acción. Así como un renacuajo le salen patas y se convierte en una rana. Un pensamiento, un mal consejo, un mal ejemplo que sigues, tarde o temprano lo llevas a replicar. ¿Qué podemos hacer? Con esto concluyo. ¿Qué podemos hacer? Te quiero dar 2 consejos para crecer en discernimiento. Número 1, ejercítate espiritualmente. Ejercítate por medio del servicio, por medio de la actividad. La visión de Jesús de evangelizar nos lleva a tener el corazón como Jesús.
El corazón de Jesús palpita por los perdidos. El corazón de Jesús está derrochando amor por los perdidos. Y cuando tú te ocupas de las cosas de Jesús, tu corazón se mantiene latiendo como el corazón de Jesús. Corremos el riesgo de enfriarnos y de olvidarnos de lo bueno que ha sido Dios, pero cuando estamos en lo que a Dios le interesa, ahí el Espíritu Santo nos está dirigiendo. Te va a conducir a evangelizar a alguien, te va a conducir a hablarle a alguien de Cristo, te va a mantener expectante de que la persona acepte al Señor y continúe. Cuando requiera consejo, tú le vas a pedir a Dios que te dé sabiduría y te dé inteligencia para ayudar a esta persona. Y en ese momento Dios te va a dar discernimiento para poder dar sabiduría e inteligencia a quien lo está necesitando. El solo conocimiento no nos lleva a la madurez. Para crecer espiritualmente necesitamos ejercitarnos. Mira lo que dice Hebreos 5:12. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Se os vuelva a enseñar. Quiere decir que ya les habían enseñado, pero hay que volverles a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia, porque es niño. Mas el alimento sólido, diga conmigo el alimento sólido, diga conmigo el stick, diga conmigo el tomahawk, diga conmigo la torta de la barra, diga conmigo las costillitas, diga conmigo el ribeye. Vamos, dígale así: el ribeye, el guacamole, la salsa borracha. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y como ya leímos, la madurez no se alcanza con el tiempo. Porque ahí dice: después de tanto tiempo. Y la madurez no se alcanza con el solo conocimiento. Porque dice: les tenemos que volver a enseñar. Volver a enseñar lo primero. Volver a enseñar del perdón. Volver a enseñar de cerrar puertas, libertad total. Volver a enseñar del matrimonio. Volver a enseñar de los hijos. Volver a enseñar de la paternidad. Volver a enseñar de la manera. Porque no lo hemos llevado a la práctica. Y dice ahí que la madurez, los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, mueva sus manos arriba y diga: por el uso. Muévalas, ciérrelas así, ábrelas y ciérrelas. Dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice aquí que la actividad espiritual nos lleva a crecer en discernimiento, porque el que comparte en un grupo, o el que comparte en un discipulado, o el que evangelice y aconseja a otros, tiene que leer la palabra. Tiene que pedirle al Espíritu Santo: Señor, esta persona trae una bronca gruesísima, dame una palabra, dame un consejo para ella. Y esta persona que está dispuesta a servir a Dios está creciendo, está ejercitando sus músculos y va a aprender a discernir entre el bien y el mal. Y cuando alguien ejercita sus músculos y discierne entre el bien y el mal, entonces los hechiceros, las ranas, no podrán engañarla, no podrán ponerle pensamientos contrarios, no podrán detener lo que el reino de Dios quiere hacer en su vida. Por eso la actividad es importante, por eso el servicio a Dios es importante, porque además de honrar al Señor, nos permite estar en sintonía con el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? La segunda cosa, y con esta termino, es crece hacia adentro. Crece hacia adentro. El arca del pacto tenía una urna que contenía 3 cosas. Y esa urna contenía 3 elementos. Los elementos eran el maná, era la vara de Aarón y eran las tablas de la ley. Esa arca nos puede ilustrar a ti y a mí que dentro de nosotros debe estar el elemento del maná, que simboliza la fe en Dios, una fe genuina, una fe sincera, porque se trata de ti, se trata de tu propósito, se trata de tu bendición, se trata de lo que Dios quiere hacer en ti. Una fe genuina acá adentro,
una comunión con Dios. Vengo a la iglesia, pero por dentro también estoy en conexión con Dios, en comunión con el Señor. Número 2, la vara de Aarón, que representa el sacerdocio o representa aceptar la autoridad espiritual, servir a Dios, servir al Señor, mantener el altar encendido, ofrecer sacrificios de alabanza al Señor. Y número 3, una copia de la ley, la palabra del Señor. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esos 3 elementos adentro. Crece hacia adentro, no hacia afuera. No para que la gente diga que tengo un matrimonio exitoso, no para que la gente diga tengo una familia bendecida, no para que la gente vea un coche y te diga es próspero. No se trata de afuera, se trata de adentro, de lo que tú eres adentro. No es que tengo una empresa, tengo dinero, no, que me vean sirviendo o compartiendo en centinelas, aunque tenga una broncota. No es hacia afuera, es hacia adentro. Porque puedes perder casa, puedes perder negocio, puedes perder vehículos, puedes perder empresas, pero si no has perdido lo que Dios ha puesto en tu corazón, todo eso lo vas a recuperar y lo vas a multiplicar con la bendición del Señor. ¿Alguien dice amén? Crece hacia adentro para que puedas discernir lo que entra y lo que no debe entrar, lo que vas a aceptar como un fundamento para tu vida y lo que vas a rechazar como algo que no debes aceptar en tu vida, porque de eso depende tu bendición y la de tus siguientes generaciones. Amén. Póngase de pie, levante sus manos y haga un compromiso con Dios en esta hora. Haga un compromiso con el Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo: abre mis oídos, circuncida mis oídos para escuchar tu voz, escuchar la voz de tu Espíritu Santo, de tu presencia. Circuncida mis oídos, Señor, para solamente escucharte a ti. Hoy renuncio a la voz de la serpiente. Dígalo fuerte: hoy renuncio a la voz de la serpiente. Hoy renuncio a la voz del dragón. Hoy renuncio a todo renacuajo espiritual, a todo pensamiento perverso, a todo pensamiento de lujuria, a todo pensamiento fraudulento, a todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. Hoy renuncio. Hoy llevo cautivo, dígalo fuerte: hoy llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Hoy cautivo mis pensamientos a la cruz y decido obedecer al Señor. Hoy renuncio a todo aquello que no me edifica, a todo consejo que he seguido que no me aporta para mi bien. Hoy renuncio a todo comportamiento de las ranas en mi actitud, en mi vida personal, en mi vida conyugal, en mi vida familiar, en mi manera de hacer trabajo, en mi manera de hacer negocios. Hoy renuncio a todo aquello que no provenga de Dios y decido vivir en rectitud, decido vivir en integridad, decido activarme en el servicio, decido dejar de ser un simple oyente y me comprometo o me levanto para servir a mi Señor. Soy un sacerdote con el altar encendido, soy un sacerdote con el fuego en el altar, soy un sacerdote con llamas de fuego, soy un sacerdote lleno del Espíritu Santo y lo demuestro ganando almas, lo demuestro aconsejando con sabiduría, lo demuestro liberando a los cautivos, lo demuestro orando por los enfermos, lo demuestro aconsejando matrimonios, aconsejando familias. Soy un ser viviente que está siendo dirigido por la gloria de Dios. Soy un ser viviente que está siendo dirigido por la presencia del Espíritu Santo. A mí no me va a mover la serpiente, dígalo. A mí no me va a mover la serpiente. A mí no me va a manipular la serpiente. Soy un hombre bajo autoridad. Soy una mujer bajo autoridad, que me pueden exhortar, que me pueden dirigir, que me pueden enseñar. Y tengo un corazón enseñable para ser formado a la imagen de mi Señor Jesucristo. Espíritu Santo, haz tu obra en cada uno de nosotros. Haz tu obra en nuestra vida. Renunciamos a toda obra de la serpiente. Renunciamos a todo pensamiento que no provenga de ti. A toda cultura egipcia, a toda cultura del mundo. Renunciamos a que nuestros hijos
tengan etiquetas del mundo. Renunciamos a que nuestros hijos tengan comportamientos del mundo. Vamos a ejercer paternidad. Vamos a ejercer sacerdocio en el hogar. Vamos a avivar tu presencia. Vamos a poner alabanza. Vamos a poner adoración. Vamos a poner tu palabra como fundamento en nuestros hogares. Tu nombre va a ser glorificado. Tu nombre va a ser exaltado. No nos vamos a perder como Faraón. No nos vamos a olvidar de lo que has hecho en nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a discernir entre el bien y el mal. Ayúdanos a distinguir entre lo que honra y lo que no honra a Dios. Ayúdanos a distinguir entre la luz y las tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Alguien dale un aplauso fuerte. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Cristo. Que el Espíritu Santo cumpla su propósito en ti. Que el Señor te dé nuevas fuerzas. Que el Señor te levante. Que el Señor alinee tus pasos. Que el Señor te lleve al cumplimiento de su propósito en el nombre de Cristo. Amén. Ocupe su lugar.